Shabbat Shalom, amigos. Estimados Jabrín Javeros, un saludo a la distancia. Que el bendito se llene sus vidas de mucha bendición. Que en este día, que es un día Kadosh, que este día sean muy bendecidos. Que el bendito sea llene la vida de todos y cada uno de ustedes y les conteste todas sus peticiones que tengan. Hoy, en este día, que es un día pero muy especial. Hoy en este día no es un Shabbat cualquiera. Hemos mencionado en otros audios que pues empezamos desde ya hace aproximadamente casi 8 días, empezamos el mes de Elul, ese mes en el cual los grandes sabios han estudiado muchísimo y nos han dejado una gran enseñanza en la cual el bendito sea por medio de la Torah nos ha dejado unos días extraordinarios para corregir y arreglar nuestras vidas en lo más posible. Me refiero a este mes de Elul, el cual estamos transcurriendo y en el cual en este mes de Elul se realizan o realizamos día tras día las selijots, ¿sí? Las selijots para poder estar preparándonos para recibir primeramente el gran día, que es el día grande de Yom Teruah, que también después Rabanán le llamaron Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah viene siendo el principio de los años en uno, en uno de los conteos, porque la Torah nos enseña que el mes de Aviv, el mes de Nisan, es el mes de la primavera, se contaría como el primero de los años. Bien, pero nos celebramos, digamos, esos diferentes años nuevos. Uno es para lo civil y otro es para lo religioso. Hablando de estos dos años nuevos, del mes de Aviv y el séptimo mes, que se conoce como el mes el mes que viene después del Elul. Sí, entonces estamos transcurriendo este mes de Elul. Y en este mes de Elul, esa preparación se dice en nuestros libros que Moshe Rabenu, nuestro gran Moshe, subió al monte Sinaí la tercera vez y fue precisamente el día primero del mes de Elul. ¿Qué hizo ahí? Moshe Rabenu ya lleva una orden para que le dijo el Eterno que subiera, que labrara 2 tablas de piedra de zafiro y que subiera con ellas, porque iba a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las otras tablas que había roto. 40 días estuvo Moshe Rabenu hasta que vuelve a bajar con las segundas tablas, ya con las impresiones ahí en las tablas de esas palabras extraordinarias que el bendito sea dejó ahí para todo su pueblo. ¿Cuándo bajó Moshe entonces si subió el primero del mes de Elul? Bueno, pues Moshe Rabenu se pasó todo el mes de Elul y entró el día primero del mes de Tishri, que viene siendo como el séptimo mes, contando desde Aviv. El séptimo mes es el mes de Tishri y ese primer mes Moshe Rabenu estaba todavía en el monte Sinaí. Sin embargo, en el mes primero, el día primero de Tishri es cuando se celebra el día primero del año civil en el cual se cree en el judaísmo que fue cuando fue creado el ser humano. Por lo tanto, cada año se viene y se lleva un conteo en el cual todo ser humano, más bien toda creación que el Eterno hizo, en cada año se viene pasando por un juicio.
Y ese juicio, el primer juicio es precisamente Rosh Hashanah o Yom Teruah, en el cual pasamos a ese juicio y después de ese juicio, el Eterno bendito nos da 10 días en los cuales Él va a determinar el juicio y va a dar el veredicto en el día de Yom Kippur. En el día de Yom Kippur, que es cuando llega Moshe Rabeno y que le dice al pueblo que sí, que el veredicto fue dado gratificante y entonces va a ser el día en el que fueron y supieron que sí, definitivamente habían sido perdonados por el pecado del becerro de oro. Así que Yom Kippur desde allí se instituyó y se quedó instituido en la Torá de que ese es el día de Yom Kippur. Y por lo tanto, para recibir Yom Kippur, se tiene que hacer un ayuno total, sí, total, que tiene que dejarse de todas las cosas, incluso ni siquiera bañarse o perfumarse, ni nada de esas cosas, sino solamente humillarse lo más posible, porque en ese día de Yom Kippur es cuando hay una realización grande en toda la historia en el pueblo de Israel, en el cual el pueblo de Israel obtenía el perdón del pecado cometido. ¿Por medio de qué? Por medio de los chivos del chivo expiatorio y el chivo que era sacrificado para Hashem y toda esa ceremonia que se hacía cuando había el templo y que se ponía un cinto o un cordón, listón, no sé, pueden decirle de diferentes maneras, color rojo, y que ese listón o ese cordón o esa prenda se convertía en blanca y que era la señal de que los pecados habían sido perdonados, que los actos de tanto del sacerdote habían sido bien recibidos, que el sacerdote había hecho una buena expiación por el pueblo y todo el pueblo era perdonado de todos aquellos pecados que cometía el pueblo en contra de Kadosh Baruj Hu, en contra de Dios. Sin embargo, desde siempre ha habido una incógnita acerca de si todos los pecados son perdonados en Yom Kippur. Pero la Torah nos enseña que no todos los pecados son perdonados en Yom Kippur. Hay pecados que se les conoce como pecados karet, esos pecados que son pecados de muerte. Y ahí entra otro tema en el cual obviamente no nos vamos a meter ahorita a hablar de ello porque son temas muy extensos, pero solo mencionarse para estar en sincronía en lo que vamos a estar o estamos hablando, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo y ahora no es una casualidad. ¿Ven? No es una casualidad que ahora, en esta semana, tengamos una parashá tan extraordinaria como lo es la parashá que nos ocupa, nos ocupó toda esta semana y con la cual estamos cerrando este Shabbat. Esa parashá que nos ha estado ocupando es la parashá que lleva el título de Shoftim. ¿Sí? Shoftim. ¿Y qué es Shoftim? Shoftim es una parashá que nos va a estar hablando de lo que son las leyes civiles. Esas leyes civiles que son las que van a estar rigiendo, o como podemos decir otra palabra, no rigiendo, bueno, sí, rigiendo al pueblo para que sea bien compartido. Eso se llama en hebreo, se llama tziburim. Nos está hablando de los tziburim, que son esos temas sociales que abarcan todo. Y por eso es que la parashá aquí esta parashá empieza hablándonos, ¿sí? Y por cierto, esta parashá se encuentra en el libro de Barim, en el capítulo 16, a partir del verso 18 en adelante.
y va a llegarnos hasta allá, varios capítulos. Es una de las parashas larguitas que va a ocuparnos el resto del capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, está un poquito larguita. Y, perdón otra vez. Voy a tomar agüita porque se me seca mucho la garganta. Bueno, la parasha empieza así diciendo, Shofetim Beshoterim. Shofetim Besoterim. Y dice, o sea, toda la frasecita podríamos decir, Shofetim Beshoterim Noten Leja. Dice, pondrás jueces y policías para ti. Puede traducirse así de esa manera, ¿verdad? O sea, designarás jueces y oficiales en todas, y luego sigue diciendo en todas las ciudades y que Kadosh Baruj Hu va a entregarle al pueblo una vez que entren ahí a la tierra prometida. Obviamente esta parte de esta porción y todo el libro de Barín que tenemos, eso fue dado por Moshe Rabbeinu al pueblo una vez que estaban en donde, en la planicie de Moab. En esa planicie de Moab, en la otra parte oriental del río Jardén, el río Jordán, ahí se encontraban, y es cuando Moshe, antes de fallecer, recordemos que hablamos de esto muchas veces anteriormente, que Moshe dura dando un discurso a todo el pueblo, que duró 36 días desde que empezó Moshe, y ahí fue cuando se empezó a escribirse prácticamente, digamos así, para entenderlo, el libro de Barim, que fue un repaso total que Moshe Rabbeinu les está dando, como aquel padre que les dice a sus hijos, vengan hijos, háganme ruedita aquí, escúchenme, porque la Torah dice que le habló a toda la congregación, a todo el cajal, le habló y todos fueron, dice que fueron todos los hombres, mujeres y niños. Entonces los sabios nos determinan que hasta los que estaban lactantes estaban ahí escuchando a Moshe Rabbeinu. Un pueblo inmenso le hizo ruedita a Moshe Rabbeinu, y alrededor de él estuvieron escuchando todas estas palabras que estuvo diciendo, todo este gran discurso que Moshe Rabbeinu está diciéndole al pueblo, allí alrededor de él. Imaginémonos eso por un ratito en nuestra mente, un pueblo de 4,5 millones de personas haciéndole ruedita a aquel gran líder, y ellos escuchando todos, porque todos escucharon. ¿Qué pasaba con la voz de Moshe Rabbeinu? ¿Qué pasaba con esa voz para que escuchara todo el pueblo lo que Moshe Rabbeinu estaba diciendo? Eran los grandes misterios, los grandes milagros que Kadosh Baruj Hu realizaba ahí con la voz, cuando dice que Moshe le habló a toda la congregación, a todos. Y cuando menciona incluso a las mujeres, niños y lactantes, incluso hasta mujeres embarazadas, en las cuales muchos sabios dicen que hasta los niños, los que todavía se estaban apenas formando, que tenían ya carácter de persona, pudieron escuchar este mensaje de Moshe Rabbeinu. Se pudieron escucharlo ahí también. Entonces es algo súper extraordinario, amigos. Es algo que te puedes meter en esas narraciones de la Torah, y que son extraordinarios, enseñanzas que nos dejan día tras día, uno tras otro. Y qué fantástico es todo esto, por así decirle esa palabra fantástica, pero de hecho no tiene nada de fantástico, ¿verdad? Sino simplemente el gran milagro que Kadosh Baruj Hu siempre hacía. ¿Sí? Entonces designarás jueces y oficiales en todas tus ciudades. Eso se dice y se enseña que el pueblo de Israel fue el primer pueblo que tuvo un reglamento civil, en el cual de ahí partieron todas las demás naciones con esas enseñanzas. ¿Cómo se puede decir? Hay muchos historiadores y muchas personas que dicen que hay escrituras que que estaban antes de ellos y todo. No, miren, y nos hablan de los sumerios y de los no sé cuántos, y muchas veces, bueno, necesitamos adentrar un poquito más y saber de dónde llegaron todas esas
escrituras que tenían los sumerios y todo ello. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a penetrar también, sabemos que el suegro de Moshe Rabeno, él le enseñó un montonal de cosas a su pueblo, y hay quienes afirman también que esas escrituras que dicen de los sumerios no eran más que las escrituras que el suegro de Moshe, Yitro, pudo haber él, ¿cómo se dice? Enseñado a todo aquel pueblo. Sí. Entonces, es extraordinario. Todo este tema que tenemos en la parashá es súper extraordinario. Es tan extraordinario que muchas veces, bueno, al menos a mí en mi parte, yo hablar de leyes se me hace muy tedioso, se me hace muy difícil de entender, porque es hablar de códigos y leyes y wow, es algo que la verdad a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho poder entender eso, y a veces repaso un montón de veces los mismos textos y no los capto tanto, porque para mí el tema de las leyes me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, vamos a ir a ver si puedo transmitir un poquito, aunque sea de esta parashá que se llama Shoftim, y que precisamente es lo que nos está enseñando Shoftim, es precisamente que esos Shoftim viene siendo pues esos jueces que se ponen y que son necesarios en todas las civilizaciones para que haya un orden, sí, para que un cuerpo, que sea un cuerpo legislativo, que pueda estarse regido correctamente, sí. Incluso vamos a ver ahí más adelante, o en ese mismo texto, cuando estamos hablando ahí del verso 16, el capítulo 16, verso 18, cómo termina diciendo Mishpat Tzedek. Mishpat Tzedek está hablándonos de un juicio recto, que hagan un juicio recto. ¿En donde? En las ciudades, en todas las ciudades que van a ocupar, ya cuando estén en Canaán. Sí, un juicio recto. Van a realizar ese juicio recto. ¿Cómo se dice ese juicio recto? Ese Mishpat Tzedek. Ese juicio recto. Sí, entonces, ¿cómo una sociedad puede tener un juicio recto, un cuerpo legislativo que le pueda legislar correctamente? Solamente un cuerpo que venga diseñado de parte de un ser como lo es el Todopoderoso, que es el que sabe todas las cosas. Porque para que un ser humano pueda diseñar correctamente un sistema legislativo es muy difícil, porque al fin y al cabo, como dicen los sabios muchas veces, la persona como ser humano somos limitados, y vamos a poner, ¿qué cosa? Vamos a poner hasta nuestro límite y nuestra percepción, todos aquellos límites. Entonces, quien hace todo esto es el Eterno bendito, y ese cuerpo legislativo lo va a poner Kadosh Baruj Hu, y por eso le dice a Moshe que le diga al pueblo que cuando entre a la tierra prometida, entonces cuando ya estén, y que Moshe Rabeno no esté con el pueblo, que esté, porque ya sabe que va a morir, todo el pueblo sabe que va a morir, él ya les dijo que va a morir, solamente va a estar esos 36 días ahí con el pueblo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese pueblo? Si cuando se fue al monte Sinaí y que duró esos 40 días primeros y que no bajaba, se corrompió tan inmediatamente después de haber subido tanto espiritualmente, después de haber subido en ese nivel espiritual, el cual fue suficiente para que pudieran recibir esa Torah de ahí en el monte Sinaí, y que después de tener eso, solamente ven a su líder que falta 40 días y ya van y se corrompen haciendo el becerro de oro. Dice Moshe Rabbeinu, ¿qué va a pasar ahora que no estoy? ¿Qué va a pasar? Ya no voy a estar. ¿Y qué va a pasar con todos ustedes?
Entonces se aferra Moshe a estarles enseñando y repasándoles toda la Torah para que se lo lleven más frescos. Sin embargo, aún con todas esas cosas, mismo Moshe Rabbeinu les dice y les está ¿cómo se puede decir la palabra? Prediciendo lo que va a pasarles en el futuro. Van a ustedes a corromperse, van a hacer idolatría, se van a hacer, y aun cuando tienen la instrucción de Moshe, de parte de Dios, que les dice, cuando entres a la tierra de Canaán, tienes que destruir toda la idolatría. No te vayas a mezclar con los kenanitas, no te vayas a mezclar con los amalequitas, no te vayas a mezclar con ninguno de todas esos pueblos. No vayas incluso cuando pase tiempo, no vayas a pensar y decir cómo estas personas hacían para adorar sus dioses. Qué impresionante, mira cómo tienen, qué harían. Y si yo hiciera igual, y si yo sirviera a Dios de esa manera, Moshe Rabbeinu les dice, no se les ocurra ni por un minuto, ni por un instante querer imitarlos. Porque precisamente esas son las cosas que el bendito sea los está expulsando de esa tierra. Ahora, si ustedes hacen eso, si ustedes cometen esos errores que están haciendo ellos, que son abominables delante de Kadosh Baruj Hu, seguramente el bendito sea, los va a despojar también de la tierra. Moshe Rabbeinu le está diciendo todas esas instrucciones y vemos nosotros en la historia después que efectivamente eso hicieron y estuvieron imitándoles y buscando, incluso así haciendo cosas que hacían ellos como, por ejemplo, quemar a sus propios hijos ante el dios, ante Moloch, por ejemplo, ¿no? O estar adorando al Baal y todas esas cosas. ¿Qué cosas tan impresionantes, ¿verdad? Y que sí, efectivamente, por estar haciendo todo ese tipo de idolatrías, el pueblo de Israel fue desalojado de la tierra. Fue desalojado desafortunadamente, podemos decirlo así, por no haber atendido esos consejos. Muchos años estuvieron bien y con las mentes bien claras para que no les fuera a pasar eso. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Cuando un padre no instruye a su hijo, aunque sepa las cosas, muchas veces uno como padre piensa que porque yo ya actúo de X manera, mis hijos van a intuir que así debe de ser y no les enseño las cosas. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Pues ese hijo se hizo grande y él tiene hijos y él, como su padre nunca le dijo, pues tampoco él les dice a sus hijos, y en el pasar de unas cuantas generaciones, aquellos mensajes se pierden. Por eso es que en la Torah tenemos esos mensajes tan extraordinarios que dice, cuando nos dice de cómo amar al Eterno con todo el corazón y con toda la alma, y dice, para que les hables a tus hijos cuando estés sentado en tu casa, cuando andes de camino, al acostarte, al levantarte. ¿Y cuántas veces la Torah nos repite eso? ¿Cuántas veces nos está diciendo que eso hagamos con nuestros hijos? Muchísimas veces nos dice eso. ¿Para qué? Para que uno no se olvide de estarles repitiendo a los hijos, para que los hijos no se olviden de repetírselos a sus hijos también, y que esos pensamientos, esa cultura no se pierda, esa enseñanza de Kadosh Baruj Hu que le dejó a su pueblo nunca se pierda, que siempre, todo el tiempo esté vigente. Entonces, tenemos esta porción, perdón, que dice, Shoftim se me traba siempre en Shoftim Beshoterim. Shoftim Besoterim Titen Leja, ¿sí? Jueces y judiciales pondrás en tus ciudades, que sí, en las ciudades que iban a tener. Dicen nuestros sabios que si una sociedad no tiene ese tipo de reglamentos con ese tipo de jueces, definitivamente son sociedades que no perduran. Y como el Eterno bendito lo que quiere es que el pueblo de Israel perdure para siempre, bueno, pues está estableciendo jueces
Por eso se llama esa palabra mishpat tzedek, o sea, un juicio recto, un juicio correcto. Cuando una sociedad tiene sus jueces y hacen los juicios correctos y rectos, entonces esa sociedad va a perdurar siempre, 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 siempre. Así que va hablando en esta porción muchos temas muy interesantes en los cuales nosotros vamos a estar mirando que, que esos temas nos van a estar enseñando el caminar de una sociedad correctamente. Lo primero que debe tener es el sistema legislativo, ¿cómo se dice? ¿Dije correcto? No sé si digo. Legislativo, que se esté legislándose correctamente para que hoy somos humanos. Y como humanos necesitamos tener un poder legislativo, un poder que nos esté legislando. Los animales o las plantas, otros seres, todos los seres que ha creado el Eterno bendito no necesitan solamente el puro ser humano, es el que necesita. Un animal no necesita tener jueces, porque un animal lo más que aspira es tener desarrollado un instinto en el cual pueda defenderse o correr, huir de sus depredadores. No está como maquinando su mente del animal cómo poder y a qué horas y en qué momento ir y hacerle una maldad al otro animal. No lo está pensando así, actúa por instinto. Entonces, eso hablando de los animales, pero el ser humano sí, porque el ser humano por la capacidad que nos dio el Eterno de tener raciocinio, entonces el ser humano tiende a estar pensando un montón de cosas y que se le va a ocurrir hacerle el mal o quitarle o arrebatarle al otro. Más cuando se tienen las envidias que se han desarrollado en el ser humano, que alguien esté envidiando completamente las cosas que tiene el vecino. Ay, pero es que yo tengo una casa pequeñita y el vecino esa casa tan grande que tiene y mira qué bonitos jardines y tiene un carro nuevo y yo tengo este viejito y él tiene un buen trabajo y yo para poder comer necesito estar trabajando tan duramente y el vecino, mira, ni siquiera tiene gente que le trabaja y él ni trabaja. La envidia es algo bien fuerte que nos hace pensar muchas cosas y odiar al mismo vecino, estarle odiando, estarle sintiendo esos sentimientos. Entonces, ¿qué necesitamos como seres humanos? Un stop, algo que nos detenga. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que no podemos ir a atacar a aquel vecino, no podemos ir a quitarle sus cosas que le han costado, no podemos ir a agredirlo, porque hay una ley que nos va a nosotros a justiciar si hacemos algo. De esa manera es como entonces puede caminar una sociedad y cada quien va a estar teniendo lo que se va a estar ganando, en otras palabras. Así que en el momento dado, cuando se tenga que hacer un juicio, bueno, pues ese juicio entonces debe de ser hecho por jueces que estén a la altura de poder discernir completamente. Por eso nos va a enseñar esta parashá. Más adelante va a decir que no te corrompan, que no te dejes sobornar. El soborno enceguece los ojos de cualquier persona. En el momento que una persona se deja sobornar, desde ese momento sus ojos mentales, no los ojos, no te van a quedar ciego porque vas a usar, ya no vas a poder ver y necesitas unos lentes, no, sino que tu mente se va a atrofiar y ya no vas a poder mirar con claridad todas las leyes que antes que tenías. Tu mente se va a ver afectada como si fuese metido un virus en ella y ya no te va a dejar pensar con claridad. Entonces, lo que nos enseña la Torá para los jueces, que no se dejen sobornar, que siempre hagan juicios rectos, que siempre, que no se pongan de parte del que tiene dinero, ni tampoco de parte del otro que lo ves muy humilde y no tiene ni la manera de defenderse, y aquel otro que tiene mucha palabra por defenderse en un juicio, y entonces le vas a inclinarte por defender al pobre. No. Por eso nos habla de testigos en esta parashá.
nos habla y nos menciona mucho que solamente con 3 testigos, 2, 3 testigos solamente puede entrarse un juicio. Y si no hay esos testigos, entonces no va a haber manera de que se pueda hacer ese juicio. Entonces, nos habla de eso, un tema bien extraordinario que obviamente por el tiempo no nos metemos, pero nos habla de esos testigos, testigos verdaderos, y que sean testigos verdaderos, porque si después que el juez determina un juicio y fue basado en testigos falsos, y si por esos testigos falsos mataron o le dieron muerte a una persona, ¿cómo pueden remediarlo? Entonces, son cosas bien delicadas que tiene que estar el juez, pero con una mente bien desarrollada. Pero para poder tener esa mente bien desarrollada, solamente necesita ¿qué? Estar bien compenetrado con las leyes de la Torah. Porque si de más, nomás así, no. Y de eso entonces vemos nosotros que todas las leyes en todos los países, todas las leyes que legislan a todos los países, todas están las bases dentro de la Torah. ¿Sí? En todas, siempre. Aunque obviamente tiene sus enmiendas, sus arreglos y todo, pero la base fundamental y principal es precisamente esa, la Torah, que fue dada ahí con Moshe Rabeno. Todo esto fue dado ahí con Moshe, y desde ahí vienen los demás pueblos copiando las bases, porque dice claramente la Torah, y las demás naciones dirán, mira este pueblo, míralo, obsérvalo, qué pueblo tan extraordinario. Es diferente a todos los pueblos. Mira cuántas cosas. Y entonces se darán cuenta por qué. Y todo ese por qué es porque siguen la Torah, los mandamientos de Kadosh Baruj Hu. Es siguiendo con ese alineamiento, entonces estamos siguiendo lineamientos contrarios. Obviamente que todos los pensamientos de una persona que no cree en el Dios Todopoderoso va a estar buscando sus propios beneficios al final del día. Y entonces las leyes que pone la Torah no las va a obedecer y van a ser diferentes. Y esas leyes van a llevar ¿a qué? A que claudiquen, ¿sí? Entonces tenemos esos temas tan interesantes que nos va hablando aquí en Shoftim, y nos va a estar hablando también de en esos tribunales, cómo se tiene que estar manejando todo ese juez, esos jueces, para poder juzgar con una justicia correcta, ¿sí? Después nos va a estar hablando y nos lleva, fíjense que nos lleva en ese orden. Primero nos habla y dice que formarás jueces y judiciales, o sea, jueces y policías, para que puedan poner el orden en todo, ¿sí? Y después de ello nos va a hablar ahí acerca de los reyes y dice, y cuando pase el tiempo, le está diciendo Moshe, y tú te veas en estas situaciones, vas a querer tener un rey, vas a pedir un rey. Bueno, pues si pides un rey, que ese rey sea, ¿cómo? Que no sea un rey que tú vas a designar, sino lo va a designar ¿quién? Kadosh Baruj Hu. Ese es el camino correcto. Y así fue definitivamente. El primer rey que hubo en Israel, cuando llegó el momento, ese primer rey que fue el rey Saúl, fue determinado por Kadosh Baruj Hu. El Eterno le dijo a Samuel, ve y a esa gran persona, a Saúl, ve y úngelo como rey. Y fue el Eterno el que dice, o sea, el pueblo de Israel, aun cuando está pidiendo por un rey, el pueblo de Israel, aunque pareciera que está siguiendo el lineamiento que estaba en la Torá de cuando dijo, cuando pidas un rey, que sea el Eterno el que lo pida, de todas maneras tuvieron una falta que esa falta es la que no le gustó a Kadosh Baruj Hu, y que Samuel se enojó. Nosotros cuando vamos a leer esas partes, leemos que Samuel se enojó con el pueblo porque estaban pidiendo un rey. ¿Por qué están pidiendo un rey? Digamos, si nosotros interpretáramos esas palabras de Samuel, diríamos nosotros que Samuel estaba celoso, tal vez, que le dio coraje que lo quisieran a él sacar, porque Samuel es el que dirigía, el que regía como rey, porque el profeta, recordemos que el pueblo de Israel fue
fue guiado así primeramente, obviamente por Moisés, y después viene Josué, y después vienen esos jueces que están ahí dirigiendo al pueblo, y vienen los profetas, y son los que van llevando esa dirección al pueblo. Sí, antes de los reyes, y después vienen los reyes. Entonces, ¿por qué Samuel se enoja cuando le dicen el pueblo, queremos un rey como todas las demás naciones? Dice, Samuel ya sabía, eso fueron unas palabras que Moshe Rabeno le dijo también al pueblo. Ustedes van a pedir un rey, van a ver a las naciones que tienen reyes, ustedes van a querer un rey, y solamente que ese rey lo elija el Eterno. Y porque ellos están diciéndole a Samuel, queremos un rey que lo elija Dios y todo, ¿por qué entonces Samuel se enoja? A lo mejor a primera vista podríamos decir nosotros que Samuel se puso celoso y como si dijera, ya me quieren desplazar, me quieren hacer a un lado, ya porque estoy viejo. Porque de hecho el texto en 1 Samuel nos habla y dice que le dijeron a Samuel exactamente esas palabras. Queremos un rey porque ninguno de tus hijos está siguiendo los caminos de Kadosh Baruj Hu. Es impresionante, a mí se me hace impresionante como muchas veces la crítica de las personas, ¿a poco no es cierto? Las personas que nos rodean siempre nos van a estar criticando porque van a estar mirando a nosotros como si fuésemos perfectos, como si la perfección de nosotros tiene que invadir o abarcar a toda nuestra familia. Y que si alguien de mi familia no está sometida o compenetrada con los caminos de la Torah, entonces yo soy un falso. Y soy o sea, ¿cómo puedo decir? No está el Eterno conmigo o no está. ¿Por qué? Porque si realmente es tan así como dice, como enseña, ¿por qué entonces sus hijos o sus primos o sus sobrinos o sus tíos o hermanos o los que sean no están con él? Y esa es la mente de humana, de esa manera. Así nosotros podemos ver Moisés siendo aquel gran líder de Kadosh Baruj Hu, que habló con Kadosh Baruj Hu, que estuvo con esos momentos tan extraordinarios, y él, ninguno de sus hijos lo siguió. ¿Sí? El liderazgo se fue por otro lado. ¿Qué pasó? ¿Sí? Porque el liderazgo se fue con la parte de acá, con Aarón y todo, y ya. O con Josué, ¿por qué no fue un hijo de Moshe Rabeno que lo sucedió? Porque fue su alumno, uno que ni siquiera de su misma tribu era. Porque si recordamos de qué tribu era, perdón, de qué tribu era Yehoshua ben Nun, el hijo de Nun, de qué tribu era. Y él fue el que le sucedió a Moshe Rabeno como el gran líder y que el Eterno mismo estuvo de acuerdo en que él fuera. Ni siquiera de su misma tribu era. ¿Sí? Entonces, así vemos nosotros, ¿sí? En el caso de David, pues obviamente David tiene un hijo, Salomón, un hombre perfecto, ideal para guiar el pueblo, pero no siempre ha sido así. En el caso de Samuel, ¿qué más se podría esperar cuando se habla y se dice que Samuel fue de los más grandes profetas? Ese gran profeta. Y el mismo pueblo le dice, nómbranos un rey. ¿Por qué? Porque ninguno de tus hijos está siguiendo los caminos de Dios. Queriendo decir, porque ninguno de tus hijos es un profeta como tú, para que nos pueda guiar. Obviamente Samuel estaba viejo ya está viejito. ¿Cuándo es eso? Y podríamos pensar, ¿y Samuel qué pensó? ¿Qué dijo Samuel? Me están rechazando, ya no me quieren, se va a poner triste, se va a poner... No, dice que Samuel se enojó, pero por una razón. ¿Por qué se enojó Samuel? Por estar pidiendo un rey. Y que de hecho dice después el texto y dice, y el Eterno le dijo a Samuel, no te enfurezcas, no te emociones, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice Hashem. ¿Sí? Porque el pueblo cuando le dice que queremos un rey para que nos juzgue como los demás pueblos, Y ese es el meollo. Es el meollo. ¿Por qué? Porque ellos querían que los hicieran los juicios
como en la mentalidad y con el pensamiento de dónde pueden ellos estar teniendo beneficios. Y la Torah no, porque la Torah siempre está en una prohibición. Tenemos una prohibición porque la Torah es justa y correcta. La Torah siempre nos va a estar enseñando ese camino, ese juicio recto, lo que se conoce como ese, así como dice aquí, ese mishpat sede, el juicio recto. Es lo que está enseñando la Torah, que así se ha guiado el pueblo. Entonces, ¿qué cosa es lo que no querían ellos? Eso precisamente. Poder tener un poco de libertad, poder tener un poco de por allá bajita la mano, en un momento determinado poder hacer un soborno y que el juez se deje sobornar, porque así lo hablan. Pero no así. Entonces, ese fue el coraje que le dio a Samuel y por eso dice que se enojó. Entonces, qué impresionante. Extraordinario, extraordinario, extraordinario. Dice, ese rey que vas a formar, entonces ese rey tiene que tener varias cosas importantes. Varias cosas importantes. ¿Sí? Ese rey, dice primeramente, ese rey no debe de tener muchos caballos. No tiene que tener muchos caballos. ¿Sí? Debe de evitar la caballería. Debe de evitar la caballería, ¿por qué tiene que evitar la caballería? Porque no hay un mandamiento que no pueden bajar a Egipto. Hay un mandamiento que no pueden regresar a Egipto. Sí, no lo pueden bajar a Egipto. Entonces, como Egipto es un lugar donde se crean muchos caballos, entonces, para que no tenga que ir el pueblo a Egipto. Entonces, no pueden tener muchos caballos, solamente los caballos suficientes. Ahora, nuestros sabios enseñan muchas cosas más. Nos dicen los sabios, ¿por qué más? Porque al tener muchísimos caballos, estás demostrando un gran poder. Como por ejemplo, que ahorita en las grandes potencias digan y muestran su armamento, eso es sofisticado, como puede ser Estados Unidos y como hacen todos los países. Mírenme lo que tengo, todo ese poder. Entonces, de esa manera es que el rey mostraría su poder y entonces estaría diciendo que él confía en el poder que tiene y no en el poder de Kadosh Baruj Hu. En eso no va a estar creyendo. Por eso es que tiene prohibidos, ¿qué cosa? Que tengan muchos caballos. Y dos cosas para que no entren y no regresen a Egipto. Que no tenga mucha economía. Que no tenga mucha economía. ¿Por qué? ¿Por qué no va a poder tener mucha economía? Porque dicen los sabios que si el rey se enfoca en estar creando dinero y dinero, entonces su mente se olvida de la Torá. Y por eso el rey en Israel no tendría que tener mucho dinero. Tiene que tener lo suficiente para todas las cosas, pero no demasiado dinero para que su corazón no se vaya por otro lado. No puede tener muchas mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres lo van a estar desviando de los casos que tiene que estar haciendo. Las mujeres, ¿qué van a hacer? Dice, van a hacer lo que por tener que satisfacer a todas las mujeres, o el hecho de tener muchas mujeres está mostrando que él en su mente está, ¿cómo se puede decir esa palabra? Se me fue ahorita la palabra. Que él tiene se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Una sensación, vamos a pensar, una sensación de estar solamente con las mujeres. Entonces dicen los sabios que un rey no puede tener muchas mujeres porque por tener que estar con ellas, él va a descuidar todas las actividades que tiene que estar haciendo con el pueblo, porque una función del rey, ¿cuál es? ¿Cuál es la función del rey? No es dominar y mandar en el pueblo. No es esa la función del rey en Israel. La función del rey en Israel es ser un siervo de el pueblo, servir al pueblo, no que el pueblo le sirva. Todo lo contrario, como todas las naciones. En todas las naciones van a querer ser reyes para tener al pueblo como sus siervos.
En el pueblo de Israel es al revés. En el pueblo de Israel, el rey es el que tiene que ser el siervo del pueblo. Tiene que estar sirviendo al pueblo, siempre. Entonces, si él tiene muchas mujeres, se va a olvidar de eso. Entonces, son muchos casos en los que nos está hablando aquí en esta parashá. También voy a mencionar un poquito acerca de lo que nos menciona en esta porción acerca de los hechiceros y los brujos. Dice que nos menciona incluso de que cuando se encuentre que no anden buscándolos, imitándolos, ni queriendo ser como los hechiceros y los brujos, no tienen que andarlos buscando, sino que al contrario, dice que nos habla incluso en esta parashá de que el Eterno en el futuro le dijo Moshe al pueblo: un profeta como yo va a sacar Hashem de medio de ustedes. Y esas palabras son extraordinarias, porque esas palabras nos está hablando un indicio, induciéndonos el pensamiento de ese Mashiach que va a venir, ese Redentor. Dice, un profeta como yo, dice Moshe. Y ahí es donde tenemos que abrir también nuestros ojos mucho. Un profeta como yo es una réplica. Y Moshe Rabeno, aunque se dice que subió al cielo, aunque se dice que fue y que Hashem lo nombró como Elohim ante el faraón, Moshe Rabeno nunca fue Dios. Sí, para que se piense, porque muchas personas piensan y dicen, es que el profeta, que viene a ser como Moshe, él es Dios. Sí, entonces no va por ahí la cosa. Entonces tenemos que conocer que cuando está hablando aquí, está hablando de una persona, otro hombre, igual como Moshe Rabenu. Por eso dice, en medio de tus hermanos. O sea, de sangre, de carne, de humano, como Moshe Rabenu. Y no van a entrar ahí más con esto, porque el tiempo además ya se me acabó y ya no tengo tiempo. Solamente quiero mencionar que esta parashá contiene, de los 613 mandamientos, contiene 41 mandamientos de los 613. De esos 41 mandamientos, 11 mandamientos están vigentes hasta nuestros días. Y eso es porque la mayoría de los mandamientos, como estamos hablando ahorita según los temas, nos hablan sobre el templo, sobre las cosas los mandamientos que estaban para realizarse en el templo, los sacrificios, las cosas que tenía que hacer el rey. Por ejemplo, el rey tiene que escribir dos Sefer Torah, dos Torots, tiene que escribirlos. Y dice que uno va a ser para el pueblo y otro va a ser para él, que lo tenga siempre leyéndolo día y noche, día y noche. Esa es la función que tiene que ser el rey, estar leyendo la Torah todos los días para que pueda estar haciendo juicios correctos. Sí, pero obviamente ya no hay rey, entonces esos son esos mandamientos. No todos están ahorita vigentes. Solamente hay 11 que rigen en nuestros días de todos, que sería muy alentador estarlos conociendo y conocer todos esos mandamientos para saber, pero obviamente no es el espacio para estar repasando todos, porque cada uno de ellos podemos estar hablando mucho. Y uno de ellos, que es el primero que nos manda aquí en Shoftim Soterim, es precisamente eso: nombrar jueces y policías. Y así como hemos estado hablando mucho de solamente este tema, así podemos estar hablando infinidad, y que nos quedamos cortos ahorita por tanto que se puede hablar del nombrar jueces y policías, porque es bien, pero bien amplio. Pero entonces nada más hay prácticamente a grandes rasgos para ir entendiendo por qué esta parashá tan extraordinaria y bonita y con tanta enseñanza empieza diciéndose esas dos palabras, Shofetim, Beshopterim. Y con eso tenemos para estar hablando infinidad de cosas para poder enseñarlos, ¿sí? Entonces, no, por ejemplo, si mencionara el siguiente de los mandamientos, no plantar árboles
en un santuario y ahí tenemos que desparramarnos hablando un montón de ello, de ese mandamiento, para entender más ese mandamiento. Así que si en algún momento podemos estarlos estudiando cada uno de todos esos mandamientos, creo que tenemos, pero cantidad, qué cosa aprender de cada uno de ellos, de cada uno de los 613 mandamientos. Así que, bueno, yo aquí voy a parar mi plática, solamente deseando que el bendito sea llene sus vidas de mucha bendición, que esta parashá de Shoftim nos deje una marca en nuestro pensamiento muy fuerte para que nosotros podamos estar, como dijera, haciendo un poquito de conciencia en nosotros, conciencia en cómo nos guiamos dentro de este mundo que el Eterno bendito nos ha permitido, cómo nosotros podemos seguir caminando en los caminos de la Torá para poder seguir con los caminos de la Torá correctamente y que no nos veamos, ¿cómo se dice?, envueltos en falsas interpretaciones o pensamientos que por no adentrarnos en la Torá, pues juicios que nos hagamos que no son los que el Eterno bendito quiere que actuemos. Sí, entonces mi deseo es que el Eterno bendito les llene muchas bendiciones, que esté siempre con todos y cada uno, que les pueda retribuir en todas las grandes peticiones que cada quien haga al Eterno bendito y que sean bendecidos. Y desde ya, nuevamente, invito a todo aquel que pueda escuchar este video o verlo. Y si no se ha suscrito a mi canal, que se suscriba. El canal se llama Viviendo la Torá. Y la intención es poder estar adentrando y poder llegar a un poquito de más personas. Sé que no todos compaginan con los pensamientos que impartimos, porque cada quien es libre y no se impone ningún pensamiento a nadie, sino solamente exponemos. Y si te atrae un poquito y si consideras que tiene un poco de contenido y que se te haga como que tiene sentido lo que hablamos, pues que le pongas al menos un me gusta, que no cuesta nada, ¿sí? Y que el Eterno llene la vida de muchas bendiciones. Shalom.